Buenos días, pues vamos a empezar. ¿Hay alguna duda, algún comentario, alguna crítica? Ninguna, profesor. Buenos días, maestro. Maestro Daniel. Dani, buenos días. Compañeros, Bueno. buenos días. Nada más lo de los videos. Que todavía no. Sí. Sí, esta semana los vamos a subir. Sí, gracias. Ya los damos, sí, ya les avisamos. Bueno, Maestro, mande. yo sí tengo una duda. ¿Qué pasó? No escuché en la clase anterior, pero sí me quedó esta duda de saber dentro del incidente de suspensión, Sí, ¿qué prueba, en este caso en específico que se está estudiando, qué prueba se ofreció y cómo podríamos elegir la mejor prueba para que al momento de que la acuerde el juez no pueda apercibirnos como un posible fraude procesal o, en su caso, por estar obstruyendo la impartición de justicia? ok. Bueno, aquí lo que hay más bien son delitos especiales en la ley de amparo. Y hay un tema que puede ser muy importante en materia de las pruebas, que precisamente hoy vamos a platicar de ese asunto, de las pruebas en el expediente principal y las pruebas en el incidente de suspensión o en los demás incidentes, ¿no? Entonces aquí, vamos a empezar con el incidente de suspensión. En el incidente de suspensión hay una limitante. Hay una limitante que establece la ley de amparo, ¿no? Aquí, ustedes, cuando se trata de probar, primero les recomiendo que lean libros sobre probática, ¿no? Normalmente nos enseñan sobre las pruebas en teoría general del proceso y derechos procesales específicos, pero deben de complementar su estudio con libros de probática, es decir, libros de estrategia procesal. En estos libros les explican las técnicas y formas y estrategias para probar, ¿no? También tienen que estudiar libros acerca de los hechos, ¿no? Entonces, aquí es importante, más al rato les doy ejemplos o títulos de 2 libros, uno para el estudio de los diferentes tipos de hechos y otro sobre la probática, ¿no? Al abordar ustedes la premisa probatoria, aquí ya estamos en la premisa probatoria, en la fase de las pruebas, tienen que tener en cuenta la carga de la prueba, los tipos de pruebas y 3, la estrategia probatoria o la probática, ¿no? Entonces, en cada materia hay que determinar a quién le corresponde probar, es la carga de la prueba. 2, conocer los diferentes tipos de prueba. Y dentro de ese conocimiento tenemos que saber las 5 fases en que se divide la premisa probatoria. Es decir, cómo ofrecerla, el ofrecimiento, la admisión, la preparación, el desahogo y la valoración. En cada una de esas fases pueden darse violaciones procesales.
que ustedes deben de conocer para poderlas defender. Y también la estrategia probatoria. ¿Qué probar? ¿Cuándo probar? ¿Cómo probar? ¿Dónde probar? ¿Por qué? Porque los códigos establecen algunas limitaciones en esta materia, ¿no? En diferentes materias les dan diferentes nombres, diversos nombres, algunos medios de prueba, datos de prueba, por ejemplo, en materia penal, datos de prueba, ¿no? Medios, pruebas, en algunas otras materias medios probatorios, en otras materias evidencias, y hacen alguna serie de distinciones, dependiendo de la fase procesal en la que se encuentren. Pero al final es necesario tomar en cuenta esos 3 puntos en la materia que nos encontremos, ¿no? La carga probatoria, los tipos de prueba y la probática, la estrategia procesal. Ahora, ya con esto, en este caso en específico que estamos nosotros estudiando, ¿cuál fue la prueba? ¿Qué pruebas se ofrecieron? ¿No? Les comento que la vez pasada analizamos el recurso de queja en contra de la negativa de la suspensión provisional. Nada más como paréntesis antes de pasar a las pruebas, y el tribunal colegiado declaró fundado el recurso de queja, revocó la negativa de la suspensión provisional, concedió la suspensión provisional y al momento le hizo del conocimiento al juez de distrito, y el juez de distrito, en la audiencia incidental, cuando se pronunció sobre la suspensión definitiva, dijo, tomando en cuenta los criterios del tribunal colegiado, que son distintos a mi criterio inicial, en donde yo negué la suspensión provisional, pues ahora, con base en esos criterios, con base en esos argumentos, concedo la suspensión definitiva, ¿no? Y concedió la suspensión definitiva a efecto de que no se ejecutara la sentencia, ¿no? Entonces, es muy importante que esa estrategia en la suspensión, lo que les había dicho, si les niegan la suspensión, inmediatamente promuevan recurso de queja, porque nada más tienen 2 días para promover el recurso de queja contra la negativa de la suspensión provisional, lo más rápido posible para que remitan el recurso de queja al colegiado, y el colegiado debe resolver en 48 horas, a efecto de que puedan el colegiado resolver antes de que se desahogue, antes de que el juez desahogue la audiencia incidental y se pronuncie sobre la suspensión definitiva, porque puede ser que sostenga su mismo criterio de negativa de la suspensión provisional cuando se pronuncie sobre la definitiva, ¿no? Entonces, aquí sirvió esta estrategia, ¿no? Bueno, entonces, regresamos a las pruebas. Hay una particularidad en materia de amparo. Vamos por el incidente y luego vamos por el principal. Vamos por el incidente. Vamos a ver la carga de la prueba. La carga de la prueba
¿A quién le corresponde? ¿A quién le corresponde probar? ¿Y qué es lo que debemos probar? ¿No? ¿Y qué medios de prueba o qué pruebas podemos ofrecer? ¿Y cómo estratégicamente y en qué momento las debemos ofrecer? ¿No? Primero, tenemos que determinar cuáles son los elementos que debemos de probar y acreditar para que nos concedan la suspensión. Entonces, vamos a hablar hay diferentes tipos de suspensiones, ¿no? La de oficio y la de petición de parte. Vamos a hablar de la petición de parte. Entonces, la de petición de parte, pues lo que primero tenemos que acreditar es que la pidió el quejoso, ¿no? Ustedes dirán, esto es obvio. Ustedes dirán, bueno, pues es que esto es muy sencillo, esto es obvio. Pues no, no es obvio, porque si ustedes se dan cuenta de que el amparo fue promovido por medio de un apoderado y el poder ya está vencido o el poder no reúne los requisitos que debe reunir de acuerdo a la legislación del lugar donde se haya expedido, pues entonces pueden promover un incidente de falta de personalidad y dentro del incidente de suspensión pueden alegar que no lo solicitó el quejoso. ¿Por qué? Porque si el apoderado y el poder no cumple con los requisitos o ya está vencido, pues entonces no lo pidió el quejoso. Y recuerden que la personalidad es un presupuesto procesal que debe ser analizado de oficio en cualquier estado y en cualquier expediente dentro del juicio, ¿no? Entonces, deben de probar que lo promovió el quejoso. Entonces, deben de revisar bien sus poderes. La primera prueba que se ofreció en este incidente fue la documental pública consistente en el testimonio de la escritura pública tal que en donde consta el poder para acreditar que lo pidió el quejoso por medio de su representante. Es la primera prueba que se ofrece. Luego, pero ¿quién tiene la carga de la prueba? Pues la carga de la prueba, ¿quién debe probar que lo pidió? Pues el quejoso, ¿no? Es el primer tema. O sea, la carga de la prueba no es genérica, de que no, pues el quejoso. No, la carga de la prueba, dependiendo del elemento, puede ser distinta, puede variar. No vayan a creer que es una carga de la prueba genérica. Ah, no, pues le corresponde al quejoso, le corresponde a la autoridad. No, elemento por elemento tienen que ir analizando a quién le corresponde, ¿no? ¿De dónde sacamos la carga de la prueba? Estamos en el primer elemento. ¿De dónde sacamos esta carga de la prueba? En la ley de amparo, como tal, no está. Entonces, si no está, ¿en dónde tenemos que buscar? Pues tenemos que buscar entonces, de manera supletoria, en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y de ahí nos vamos al artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y ahí señala que el actor
debe probar el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción. Y el reo, que es el demandado, debe de probar los hechos constitutivos de sus excepciones. Es decir, el quejoso debe probar los hechos constitutivos de su acción. ¿Se acuerdan cuando vimos los hechos? ¿Se acuerdan que el artículo 108 de la Ley de Amparo señala que el quejoso debe manifestar bajo protesta de decir verdad los antecedentes de los actos u omisiones reclamadas y que sirvan de base para sus conceptos de violación? Entonces, los hechos constitutivos de la acción que debe probar el quejoso son los antecedentes de los actos reclamados o de las omisiones reclamadas y los antecedentes de los y que dan sustento a los conceptos de violación. Y luego aquí señala, el que niega solo está obligado a probar cuando la negativa envuelva una afirmación, la afirmación expresa de un hecho. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante y cuando se desconozca la capacidad. El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción, pero quien alega que está en la excepción debe de probar que está en la excepción. Solo los hechos están sujetos a prueba, así como los usos y costumbres de que se funde el derecho. Entonces, de aquí, en principio, el quejoso tiene que acreditar los hechos constitutivos de los antecedentes del acto reclamado y los antecedentes de sus conceptos de violación, es decir, la existencia de los actos reclamados y la inconstitucionalidad del acto o de la omisión reclamada. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ponerlo de manera gráfica. Para que quede más claro. Y ahorita ponemos un ejemplo. Entonces, en cuanto a pruebas, entonces, dentro de las pruebas en el juicio de amparo, pues tendríamos que distinguir, ¿no? Tendríamos que distinguir. Tendríamos que distinguir, uno, las pruebas en el expediente principal y dos, las pruebas en el incidente de suspensión y tres, las pruebas en los demás incidentes. Es distinto, las reglas son distintas en amparo. Y dentro de esto tenemos que distinguir la
carga de la prueba dos, las pruebas, dependiendo de la materia, les llaman de otros nombres y hacen distinciones, pero aquí en amparo son pruebas, y la estrategia probatoria. Aquí igual, la suspensión, la carga de la prueba y los incidentes también. Bueno, nos falta algo, ¿eh? Nos falta algo porque también en los recursos, en algunos casos, se pueden ofrecer pruebas en los recursos. Igual. Entonces, en materia de amparo, normalmente en los libros, en las clases, en los artículos, nos señalan, nos empiezan a hablar de las pruebas que se pueden ofrecer en el juicio de amparo. Pero ustedes deben de complementar su estudio en distinguir las pruebas que se pueden y deben ofrecer en el principal, en el incidente de suspensión, en los demás incidentes y en los recursos. Deben de distinguir y profundizar en su análisis de esta manera. Porque no es lo mismo. Carga de la prueba, pruebas y estrategia probatoria. Porque no en todos los casos se permiten las mismas pruebas, ¿no? Pero aquí es la pregunta: ¿quién debe probar? ¿Quién debe probar? ¿Cómo debo probar? ¿Cuándo probar? Dijimos que íbamos a empezar por la suspensión. ¿Quién debe probar? ¿Cómo debo probar? ¿Cuándo debo probar? ¿Quién debe probar en el incidente de suspensión? Pues, en principio, les dije que tenemos que tomar en cuenta los elementos que señala el artículo 81, ¿no? El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción. Y entonces, en la ley, en materia de amparo, ¿cuáles son esos hechos? Pues son los requisitos que es necesario acreditar para que nos concedan la suspensión. Es decir, la suspensión es a petición del quejoso. En términos del 125,
y en términos del 128 de la Ley de Amparo. El 128 señala, con excepción de los casos en que procede oficio, la suspensión se decretará en todas las materias, salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes. Que lo solicite el quejoso. Entonces, en términos del artículo 125, y 128, fracción primera, en este caso, lo que se ofreció, lo primero que se ofreció, fue, ¿se ve el cuadrito? Sí. 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 Lo primero que se ofreció fue para acreditar el elemento del 125 y 128, fracción primera de la Ley de Amparo. Es decir, que lo solicite el quejoso. Que lo solicitó el quejoso. Y aquí, lo que ofrecimos, bueno, lo que ofrecieron en ese entonces fue la documental pública, consistente en el testimonio de la escritura pública tal, expedida por tal, de fecha tal, ¿a efecto de qué? De acreditar que lo solicitó el quejoso, que la suspensión la solicitó el quejoso. ¿Sí? Luego, ¿qué más ofrecieron en ese incidente? También, de ahí, en términos del 128, ¿se ve la Ley de Amparo? Sí. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. ¿Es un hecho negativo o es un hecho positivo? ¿Es un hecho negativo o es un hecho positivo? Negativo. Negativo. Es un hecho negativo. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. ¿No? Entonces, habíamos visto que de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Civiles, habíamos visto
de acuerdo con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el que niega solo está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación de un hecho. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante. Y 3, cuando se desconozca la capacidad. Entonces, aquí vemos aquí que no se siga perjuicio al interés social. Entonces aquí debemos de probar o no, tenemos la carga de la prueba o no. ¿Estamos desconociendo la capacidad? No. Esta negativa implica una afirmación. Sí. Se desconoce la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, es decir, la autoridad responsable o el tercero. No. Pero esta negativa envuelve la afirmación expresa de un hecho. Sí. ¿Por qué? ¿Qué afirmativa envolverá esta negativa? ¿Qué afirmativa? O sea, si el 128 señala que no se siga perjuicio al interés social, entonces, ¿cuál será la afirmación? Se están afectando los derechos del... No, a ver, que no se siga, la negativa es que no se siga perjuicio al interés social. Entonces, ¿cuál es la afirmativa? Que sí se causa perjuicio al interés social. No, pero a nuestro beneficio. O sea, la negativa, el requisito es para conceder la suspensión que no se siga perjuicio al interés social. ¿Cuál sería la afirmativa? Que no, ahora sí que no se causa perjuicio al interés social. No, esa es la negativa. Pero ¿cuál es la afirmativa que envuelve esto? ¿Qué es lo que tendríamos que probar? O sea, en principio, podríamos decir, pues es una negativa, yo no lo tengo que probar. Pero el artículo 81 del Código Federal señala que sí debemos de probar cuando, a pesar de ser una negativa, envuelva una afirmación. El requisito es para conceder la suspensión, que no se siga perjuicio del interés social. ¿Qué tendríamos que probar como afirmativa? Pues que sí existe beneficio al interés social con la concesión de la suspensión. Que existe beneficio al interés social con la concesión de la suspensión. Entonces, el segundo elemento es el 128, fracción primera, fracción segunda de la Ley de Amparo, que con la concesión con el otorgamiento de la suspensión, existe un beneficio al interés social. ¿No?
3. Ahorita vamos a esas pruebas. Igual, con base en el 128, fracción segunda, el siguiente requisito es que no se contravienen disposiciones de orden público. Esa es la negativa. ¿Cuál sería la afirmativa? ¿Cuál sería la afirmativa? Que con el otorgamiento de la suspensión se está protegiendo la normatividad de orden público. Se cumple, ¿no? Ajá, se cumple. Que con el otorgamiento de la suspensión se cumplen las normas de orden público, ¿no? Lo primero que ustedes tienen que hacer es la carga de la prueba a quién le corresponde, pero para determinar a quién le corresponde, pues tienen que analizar los elementos y los requisitos de lo que van a probar, ¿no? Entonces, aquí, en principio, el 125 y 128, fracciones primera y segunda, primera y segunda, les señala 3 requisitos: que lo solicitó el quejoso, que con el otorgamiento de la suspensión, que no se sigue un perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Entonces, ¿quién debe probar? El quejoso. Pero no es todo lo que... Pero no es todo lo que debe probar el quejoso, sino también es necesario, dentro de los requisitos, demostrar la existencia en una lógica, pues la existencia de los actos, de las normas, actos u omisiones reclamadas. Es un presupuesto lógico, ¿no? Que se desprende de los artículos. Este presupuesto lógico está señalado en los criterios jurisprudenciales y se desprende, obviamente, pues desde el título de la sección tercera, suspensión del acto reclamado. Entonces, pues para que haya suspensión, tiene que haber acto reclamado, norma, acto u omisión. Solo que aquí hay una regla especial.
Hay una regla especial. Miren. El artículo 142. De la ley de amparo. La falta de informe previo. Recuerden que cuando ustedes solicitan la suspensión, el juez le solicita a la autoridad responsable un informe previo. Y si la autoridad tiene de dos, contesta y rinde su informe previo, y si no lo contesta, si no lo presenta, la falta de informe previo hace presumir cierto el acto reclamado. Solo para el efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Entonces, ¿qué pasa en relación con el primer elemento? La existencia de las normas, actos o omisiones. ¿A quién le corresponde la carga de la prueba? A la autoridad responsable, ¿no? Porque si no, porque si lo exhibe, bien. Y si no lo exhibe, ¿qué pasa? Se tiene por cierto en términos del 142 de la ley de amparo, ¿no? Entonces, ¿a quién le corresponde acreditar la existencia de las normas, actos o omisiones? A la autoridad responsable en términos del 142 de la ley de amparo. Recuerden que hay jurisprudencia que señala que las normas son hechos notorios cuando son publicadas en el Diario Oficial de la Federación o en los periódicos oficiales de las entidades federativas. Los actos y las omisiones, el acto le corresponde a la autoridad responsable y las omisiones, pues, no se prueban, ¿no? Entonces, autoridad responsable 142 de la ley de amparo. ¿A quién le corresponde acreditar que lo solicitó el quejoso? Al quejoso, ¿no? ¿A quién le corresponde acreditar que con el otorgamiento de la suspensión existe un beneficio a la sociedad? Al quejoso. ¿A quién le corresponde que con el otorgamiento de la suspensión se cumpla la norma de orden público? Al quejoso. ¿Sí? Ahora, todavía falta más. ¿Qué más hay que acreditar o qué más se acreditó en este asunto? El artículo 138 de la ley de amparo señala que promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho.
Apariencia del buen derecho. La no afectación del interés social. Y la no contravención de disposiciones de orden público. Entonces, ¿qué les falta? ¿Qué requisito les falta? Pues les falta el requisito de, aquí tendríamos que señalar el 138, ¿no? ¿Qué nos faltaría acreditar del 138? Pues aquí ¿qué nos faltaría? Pues la apariencia del buen derecho. ¿A quién le corresponde acreditar la apariencia del buen derecho? Pues al quejoso. ¿No? Entonces, carga de la prueba. ¿Quién debe probar? La existencia de las normas, actos o omisiones, la autoridad responsable, artículo 142. Que lo solicitó el quejoso lo debe probar, 125 y 128 fracción primera. La apariencia del buen derecho, el quejoso. Que con el otorgamiento de la suspensión existe un beneficio del interés social, el quejoso. Que con el otorgamiento de la suspensión se cumplen las normas del orden público, el quejoso. Ahora, ¿cómo se aplicó esto? ¿Qué pruebas se utilizaron en este asunto? Para acreditar la existencia de los actos, normas u omisiones, se ofreció la documental pública consistente en los boletines judiciales de las fechas o correspondientes a los días expedidos por el área de archivo y boletín judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Para qué? ¿Para qué?
Bueno, pues porque en los boletines judiciales salen, si ustedes conocen los boletines judiciales, pues ahí vienen los datos, ¿no? Les voy a poner un boletín judicial para los que no conozcan los boletines judiciales. En diferentes materias hay boletines. Por ejemplo, en el caso de este asunto, pues hay un boletín judicial. Pues les voy a poner para que vean el boletín judicial. Miren. Miren, en la página del Poder Judicial se pueden consultar los boletines judiciales. Miren. Vamos a hablar, por ejemplo, del boletín judicial de el 31 de octubre, ¿no? A ver. Vamos a hablar de entonces del 21 de octubre, suponiendo. Vean el boletín judicial. Y aquí en el boletín judicial vienen señalados los asuntos. Miren, ¿ya vieron? Aquí vienen los asuntos. Miren. Miren. Aquí vienen los asuntos, vean. ¿Ya vieron? Vienen la sala, el juzgado, por ejemplo, la tercera sala civil, y aquí vienen los datos del actor, del demandado, el expediente, y así. Entonces, se ofreció esta documental que fue expedida, ¿no?, por el área correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En donde se señaló que, pues ahí aparecían los datos del juicio. Ahí con eso acreditaba la existencia del juicio, a pesar de que quien tiene la carga de la prueba es la autoridad responsable. No se confíen con la carga de la prueba. Luego, ¿qué más ofrecieron? ¿Qué más ofrecieron? Que lo solicitó el quejoso. Ofrecieron la documental pública consistente en la copia, en el testimonio de la escritura pública tal, expedida por tal, de fecha tal, que contiene un poder general para pleitos y cobranzas que concedió el quejoso al apoderado para acreditar que el quejoso solicitó la suspensión. ¿Qué más ofrecieron? La apariencia del buen derecho.
Bueno, también aquí se ofreció, además de la documental consistente en el testimonio, se ofreció la documental pública consistente en todo lo actuado dentro del incidente de suspensión y en especial el escrito de demanda que contiene la solicitud expresa del quejoso por medio de su apoderado para acreditar que lo solicitó el quejoso. La apariencia del buen derecho. Aquí, dentro de la apariencia del buen derecho, tienen que acreditar también una cosa que se llama el interés suspensional. La apariencia del buen derecho y el interés suspensional. ¿Qué acreditaron aquí? En la apariencia del buen derecho y el interés suspensional. Bueno, lo que acreditaron aquí. ¿Qué es la apariencia del buen derecho? La apariencia del buen derecho es un análisis preliminar de que existe la restricción de los derechos humanos fuera de los casos y fuera de las condiciones que establece la Constitución o los tratados internacionales. ¿No? Recuerden que en este caso había una violación al derecho de audiencia, porque no lo habían emplazado y lo emplazaron en un domicilio diverso y con una persona que no era su empleada, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecieron aquí? Aquí lo que ofrecieron, bueno, entonces tiene que haber una restricción o suspensión a sus derechos. Entonces ofrecieron en la apariencia del buen derecho, pues que tenía bienes, ¿no? Porque son los que iban a ser afectados, ¿no? Es la afectación a su derecho. Es decir, la restricción o suspensión fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece. Entonces aquí, primero, pues que tengo derechos y que pueden ser afectados, ¿no? O que fueron afectados. Entonces, la documental pública consistente en el testimonio de la copia del testimonio de la escritura pública de fecha tal, número tal, expedida por tal, que contiene contrato de compraventa del inmueble tal, en el que el quejoso mediante el cual el quejoso adquirió la propiedad del mismo. Aquí están acreditando que existe un derecho que fue afectado o puede ser afectado con la ejecución de los actos reclamados. Derecho a propiedad, ¿no? ¿Qué más ofrecieron?
Acuérdense que la violación al derecho era porque lo emplazaron en un domicilio distinto y en mediante una persona distinta. ¿Qué ofrecieron? La documental pública consistente en el testimonio del acta de fecha tal, expedida por tal, que contiene una fe de hechos de la cual se desprende que el domicilio de la quejosa una fe de hechos de la cual se desprende que el domicilio de la quejosa es diverso al señalado al en que fue llevado a cabo el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. ¿No? Oye, pero es que eso no se prueba con una documental, sino eso es materia de una testimonial. Pues sí, pero en materia de amparo hay una restricción en el artículo 143 me parece que puede ser inconstitucional o que pueda alegarse la inconstitucionalidad o inconvencionalidad del artículo 143. Señala, el órgano jurisdiccional, perdón, en el párrafo segundo, en el incidente de suspensión únicamente se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial. Oye, pero es que yo necesito una testimonial. Pues es que aquí solo señala en la suspensión que puedes ofrecer la documental o la inspección judicial, salvo los casos del 15, ¿no? Los casos del 15 son estos. Actos que importen peligro de privación de la vida. No es el caso. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Fuera. Incomunicación. Proscripción. Destierro. Extradición. Desaparición forzada. O algunos de los casos prohibidos por el artículo 22. Son los palos, los azotes, la multa excesiva, las penas inusitadas y trascendentales que establece el artículo 22 constitucional,
la incorporación forzosa al ejército, Fuerza Aérea Nacionales, y el agraviado se encuentra imposibilitado para promover el amparo. Entonces, pues no estamos en ninguno de los casos del 15. Entonces, únicamente se admitirán la documental y la inspección judicial. Entonces estamos en la apariencia del buen derecho y el interés suspensional, es decir, la afectación del derecho que tengo y la afectación a mi derecho, es decir, la restricción o suspensión. Entonces, aquí hay ya acredité que tengo una propiedad de un inmueble, que mi domicilio es distinto, esta fe de hechos. En esta fe de hechos había una declaración de diversos testigos y se adjuntaron diversas credenciales, la credencial para votar donde venía esa dirección, la credencial para los diferentes comprobantes de domicilio, en donde señalaba el nombre del quejoso y esa dirección, ¿no? En principio, la prueba idónea no es esa, pero el artículo 143 no permite, prohíbe ofrecer pruebas distintas de la documental y de la inspección, ¿no? Entonces, pues también se ofreció la inspección. La inspección judicial en el inmueble donde habita el quejoso y en el inmueble donde fue desahogada la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Oye, pero es que eso acredita lo actual, no lo anterior. Pero el 143 solo permite la documental y la inspección. Oye, pero es que te la van a desechar porque el artículo 79 dice que tiene que estar relacionada con los hechos, la idoneidad y la pertinencia. Pues sí, pero a no acreditar nada en estrategia y probática, pues es mejor acreditar todos estos elementos, ¿no? También la documental pública consistente en el testimonio del acta que contiene la fe de hechos, de la cual se desprende que la persona que recibió, la persona con la que el actuario entendió la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, no es empleada del quejoso. Oye, pero es que son sus contestigos. Pues sí, pero el 143 no te permite ofrecer testigos en el incidente de suspensión. Entonces, requerimiento de pago, embargo. Entonces, en una fe de hechos, llevaron a los testigos y declararon ahí otros
testigos que, bueno, los testigos que no conocían a esa persona, que conocían el interrogatorio, ¿no? ¿Conoce a la presentante que era la quejosa o el quejoso? Sí. ¿Desde cuándo lo conoce? Tal. ¿Por qué lo conoce? Ah, pues porque somos empleados. Y ya después se le empiezan a hacer las preguntas. Oye, y a efecto de que, pues, declaren pues, que esta persona no era su empleada, ¿no? No la conoce. Y que no es el domicilio en donde estuvo la persona, el quejoso en esa fecha, ¿no? También, dentro de la apariencia del buen derecho, recuerden que se debe acreditar el derecho y la afectación. Entonces, aquí para acreditar el derecho, nuevamente, para acreditar la escritura que contiene el contrato de compraventa, el derecho a propiedad, aquí la restricción indebida del derecho de audiencia, en donde se desprende que el domicilio de la quejosa es diverso, ¿no? Y aquí también es la restricción para acreditar la restricción, y aquí también para acreditar la restricción. Entonces, acreditas el derecho y acreditas la restricción indebida con una documental o con una inspección. Permítanme un segundito. Perdón. Entonces, nos habíamos quedado en el tema de acreditar la apariencia del buen derecho y el interés suspensional, ¿no? Luego, habría que acreditar que con el otorgamiento de la suspensión existe un beneficio al interés social. ¿Cómo acreditamos esto? Pues tenemos que señalar y precisar qué es el interés social. El interés social es un concepto jurídico indeterminado según la jurisprudencia. Ustedes vieron en teoría general del derecho que es un concepto jurídico indeterminado, ¿no? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? ¿Sí vieron eso? Yo no me acuerdo, profesor. Bueno. Aquí los conceptos jurídicos indeterminados miren. Aquí está. Son aquellos en los que se les debe dar un contenido atendiendo al caso concreto. No tienen un contenido específico. Ahora, en principio, la carga de la prueba le corresponde
a la autoridad responsable acreditar que con la concesión de la suspensión se sigue un perjuicio del interés social. O sea, eso le corresponde a la autoridad responsable. Sin embargo, no se confíen en esa carga de la prueba y acrediten que hay un beneficio, ¿no? Miren, esta tesis, suspensión, nociones de orden público e interés social. No constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley. Corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en caso concreto. Son conceptos jurídicos indeterminados de imposible definición, cuyo contenido solo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento de la valoración. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues esto y nada, ¿no? Hay otros criterios que señalan que el interés social se refiere a dos cosas. A, que con la concesión de la medida no se limite un beneficio colectivo. O no se restrinja un beneficio colectivo. Entonces, con la concesión de la suspensión de la ejecución, es decir, que no ejecuten los bienes dentro del juicio que no fue oído y vencido el quejoso, que no se ejecuten los bienes en los bienes del quejoso, ¿se limita un beneficio colectivo? Pues no. No se limita un beneficio ni se afecta un beneficio colectivo. ¿No? Entonces, al contrario, con el otorgamiento de la suspensión existe un beneficio al interés social. ¿Cuál es el beneficio? La sociedad está interesada ¿en qué? En que las autoridades y las partes no abusen del proceso y que los gobernados sean oídos y vencidos en juicio antes de que las autoridades emitan actos privativos, ¿no? Ok. ¿Cómo acreditan esto? ¿Cómo acreditan el abuso del proceso? Pues con la documental consistente en pública, consistente en qué? En el informe previo que rinda la autoridad responsable. Aquí es muy importante que ustedes delimiten bien el acto reclamado, porque si no, la autoridad responsable, pues la autoridad responsable tiene la obligación y la carga, más bien la carga procesal de contestar lo que ustedes, el quejoso, impute, ¿no?
Entonces, por eso tienen que señalar como acto reclamado la diligencia de requerimiento de pago, embargo, emplazamiento y todas las demás fases. Entonces, si dentro de la declaración de rebeldía, la sentencia y la ejecución, si la autoridad responsable acepta el acto, es decir, que hubo un requerimiento de pago, embargo, emplazamiento en tal domicilio, con tal persona, que declaró en rebeldía al quejoso, que dictó sentencia y que lo está ejecutando, pues, con los demás elementos, el análisis en su conjunto, se puede presumir que efectivamente fue indebidamente emplazada, requerida de pago y embargada, o embargada. ¿No? Aquí hay una trampa procesal, porque si la autoridad responsable niega el acto reclamado, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Pues si la autoridad responsable niega el acto reclamado, pues el quejoso tendría que ofrecer una documental pública para demostrar la existencia de los actos reclamados. El problema es que a veces las autoridades responsables rinden los informes previos pues casi al momento de la audiencia, porque los notifican después. Entonces, si ustedes no están atentos a las audiencias y niegan el acto reclamado, y ustedes no demuestran lo contrario, pues les van a negar la suspensión. ¿No? Entonces, aquí hay un problema en la estrategia probatoria y en las pruebas. También, en la apariencia del buen derecho, se ofreció las documentales públicas consistentes en los informes que remitan el Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Relaciones Exteriores, el INE, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría del Trabajo federal y local, en el que le informen al juez lo siguiente: ¿qué domicilios tienen registrados en sus archivos de el quejoso y de la supuesta empleada? Que si la supuesta empleada aparece como empleada, como tal, del quejoso, si la supuesta empleada aparece como tal de algún patrón. ¿Y qué sucedió aquí? Pues lo que sucedió es que en el IMSS la supuesta empleada estaba dada de alta de otro patrón en un horario que correspondía al supuesto horario en el que supuestamente se atendió la diligencia. En un domicilio distinto.
el lugar de trabajo. Entonces, de acuerdo al principio de no contradicción, una cosa no puede ser y ser a la vez. Estaba en su lugar de trabajo y estaba acá al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahora, aquí hay un problema, ¿eh? Aquí hay un problema en la suspensión, porque les había dicho que en la suspensión, que nada más pueden ofrecer 2 pruebas, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que pueden ofrecer en el incidente de suspensión? Ya se los dije. Documental e inspección judicial. Así es. Ok. Entonces, aquí el problema fue que, de acuerdo a algunos criterios jurisprudenciales, la prueba de informes se asemeja a una testimonial. Miren, por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Miren, pruebas en el amparo. El informe solicitado a un funcionario o autoridad que no es parte en el juicio sobre alguna circunstancia desconocida para las partes es equiparable a una testimonial. Entonces, por lógica, ¿qué va a pasar con esa prueba? ¿Qué va a hacer el juez? ¿La va a desechar? La va a desechar. Con prueba en relación con la prueba de informes, con la prueba de la documental pública consistente en el informe, que me diga esto, la va a desechar. Porque, con base en el 143. ¿Sí? Por eso es importante que hay una cosa, por lo rápido que se tramita el incidente de suspensión y con la limitante probatoria, me parece que se vulnera el derecho de acceso a la justicia con las debidas garantías. El artículo 8 y 25, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana señalan que debe haber un acceso a la justicia con las debidas garantías. Si tienes un tiempo tan corto y una limitación probatoria, no tienes las debidas, no estás litigando con las debidas garantías. Aunque la justificación es que por el principio de celeridad del incidente de suspensión, tiene que ser rápido. Pues sí, pero por rápido afectas el principio del derecho de acceso a una justicia completa, ¿no? Entonces, acceso a una justicia completa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ofrecerlo. Hay que ofrecerlo y solicitar que al juez solicitarle al juez que ejerza el control de convencionalidad e inaplique el artículo 143 de la Ley de Amparo. ¿Sí?
se puede solicitar la inaplicación de normas de la ley de amparo mediante solicitando el control de convencionalidad. ¿No? Entonces, ahorita le estoy buscando una tesis sobre las disposiciones de la ley de amparo en donde solicitarían la inaplicación del artículo 143 de la ley de amparo. ¿Y cómo lo promoverían? O sea, ¿cómo lo pedirían? Pues que igual, como los conceptos de violación, ¿por qué solicitarían el control de convencionalidad? Primero, el principio de indisponibilidad. Segundo, el derecho. ¿Cuál sería el derecho? ¿Cuál sería el derecho aquí afectado por ese 143 de la ley de amparo? ¿Cuál sería el derecho? ¿Cuál sería el derecho afectado? El que usted comentaba, el derecho de la correcta impartición de justicia. El derecho la de audiencia, ¿no? Y el derecho de debido proceso, ¿no? Ujú. Entonces, y aquí lo restringen fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece porque se refiere a un requisito impeditivo u obstaculizador del acceso a la justicia. Yo necesito otras pruebas, ¿no? Entonces, soliciten la inaplicación del artículo 143. Se los van a negar, promuevan el recurso y solamente así, mediante recursos, van a ir obligando a que las autoridades jurisdiccionales se vayan pronunciando sobre este tipo de temas, ¿no? E incluso puede ser un tema novedoso para solicitar la atracción a la Suprema Corte de Justicia. Porque ustedes deben de saber sobre la libertad de configuración. ¿Han escuchado eso? La libertad de configuración legislativa. No. ¿Nadie ha escuchado eso? La libertad de configuración legislativa. Bueno, la libertad de configuración legislativa es miren, la libertad de configuración legislativa es la amplitud que tiene el órgano legislativo para regular una materia de una u otra manera. Es decir, para determinar qué pruebas y qué pruebas no se pueden o no se deben ofrecer. Pero esta libertad de configuración, es decir, que el órgano legislativo tiene la facultad de determinar los términos y las condiciones del proceso, en este caso el ofrecimiento, la admisión, la preparación, el desahogo y la valoración de las pruebas, pero no lo puede hacer de manera indiscriminada y arbitraria, sino está limitada por los mandatos constitucionales y los derechos humanos. Entonces, el acceso a la justicia
y la audiencia puede ser afectado por este tipo de normas. Miren. Miren. Por este tipo de normas, ¿no? Obstaculizadores. Miren. Vean esta tesis. De la primera sala. La garantía de la tutela judicial puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene dentro de los plazos y términos que fijen las leyes para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella. Entonces, si bien el artículo constitucional 17 señala que se debe impartir en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que no pueden supeditar el acceso a tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, esta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad. ¿No les parece que ese artículo 143 es excesivo? ¿Es impeditivo entre el tribunal y el quejoso? Pues claro que sí. Aunque por otro lado, lo que señalan es, pues es que no es racional, es proporcional, porque hay jurisprudencia que señala que la suspensión provisional debe concederse con base en lo manifestado por el quejoso. Bajo protesta de decir verdad, es un elemento que debe tomarse en cuenta bajo protesta de decir verdad en su demanda. Sin embargo, pues hay muchos elementos. Eso es para la provisional, pero ¿qué pasa con la definitiva? ¿No? ¿Qué pasa con la suspensión definitiva? Entonces, es importante esta situación, ¿no? El control de convencionalidad también es tema de tesis, el control de convencionalidad de las normas que regulan los medios de control constitucional. Ley de amparo, Código Federal de Procedimientos Civiles, la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional, que regula las acciones y las controversias constitucionales, etcétera, ¿no? Bueno, ya para terminar, lo mismo sucede en el principal. La única diferencia del principal, es que aquí lo que hay que acreditar igual. Aquí lo que hay que acreditar es la existencia de las normas, actos o omisiones reclamadas. Mañana vemos los artículos. Y la inconstitucionalidad. Eso es lo que hay que acreditar en el principal.
Y obviamente el interés jurídico o legítimo, en este caso es interés jurídico. Eso es lo que hay que acreditar. Aunque también recuerden que hay una presunción en la ley de amparo respecto a la existencia de las normas, actos u omisiones reclamadas. Recuerden que lo mismo pasa con el informe previo, pasa con el informe con justificación. Hay un artículo que señala que si no se presenta el informe con justificación, se tendrá por ciertos, ¿no? Se tendrá por ciertos los actos. Es el artículo 117, 1, 2, 3, cuarto párrafo de la ley de amparo. 117, 1, 2, 3, cuarto párrafo de la ley de amparo. Si no se rindió el informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado. Cierto el acto reclamado, no su inconstitucionalidad, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad. 117. ¿Sí? Entonces, aquí es lo mismo, ya teniendo el esquemita, ya es muy fácil. Ya teniendo el esquemita es muy fácil. 117, ¿no? Entonces, la inconstitucionalidad, 117, ley de amparo. ¿No? ¿Y cómo van a acreditar la inconstitucionalidad? Es decir, que la restricción violó el principio de indisponibilidad. ¿Por qué? Porque restringió el derecho de audiencia fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece. ¿Por qué? Porque fue emplazado, requerido de pago, embargado en un domicilio distinto que no es el real, y porque fue emplazado por medio de una persona distinta que no es que no es su empleada. Son las mismas pruebas, lo único que aquí sí se ofreció fue la testimonial, los informes, ¿no? Para acreditar esta violación. Y también ofrecieron la documental, igual los boletines, la documental en el que consta el poder, la documental de todo lo actuado, la documental para acreditar sus propiedades, la testimonial de diversas personas para acreditar que vive la persona, y las documentales consistentes en todas su INE, los recibos donde señala cuál es su domicilio, la inspección judicial en el inmueble donde vive y en el inmueble donde se llevó la diligencia, que por cierto arrojó diferencias
los informes del IMSS, ISSSTE, Secretaría del Trabajo, INE, para acreditar cuál es el domicilio de ambas, de la supuesta empleada y del quejoso, y para determinar si estaba señalada o registrada como empleada del quejoso o de otra persona, y cuál era quién era su patrón, cuál era su domicilio, cuál era su jornada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar aquí. El día de mañana, ¿hay alguna duda ya para terminar? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profesor. Bueno, mañana a primera hora vamos a ver el escrito de ofrecimiento de pruebas, cómo se arma, ya en papel, y empezaríamos a revisar el tema de los alegatos, la sentencia, y el viernes terminaremos con una parte de la ejecución y con algunas cosas que les voy a explicar, que les había dicho ya, temas finales. Yo creo que lo que vamos a hacer en diferentes cursos lo vamos a limitar. Un curso para la pura demanda, un curso para las puras pruebas, un curso para los puros alegatos, un curso para los puros recursos. Yo creo que eso es lo que nos va a hacer más útil para ir profundizando más, ¿no? Bueno, la intención del curso era que llamarles la atención de que no es suficiente conocer las reglas, no es suficiente conocer las jurisprudencias, los libros, la doctrina, sino es importante que ustedes sepan hacer, ¿no? Que sepan cómo se hace ya, cómo se plasma y por qué se plasma, a efecto de que no dependan de de que sepan, no están dependiendo de machotes, ¿no? Que a veces están mal hechos, ¿no? Bueno, entonces nos vemos mañana y ya en breve subiremos las grabaciones. Nos vemos mañana. Hasta mañana y muchas gracias. Saludos. Buen día a Hasta todos. luego. Buen día.